comenzar esta tarde dándoles la más cordial bienvenida. Vamos a pasar al tema de hoy, que es el de los desafíos que tenemos, que enfrentamos como bolivianos y como país, como individuos y como país en este 2022, ¿no? Para eso, en este momento, en el chat veo que ha pedido la palabra Carlos Alberto Ibáñez. Adelante, Carlos Alberto. Gracias, mi querido Roberto. Estamos hablando justamente eso de lo que habla don Walter. ¿Cuál es el desafío de nosotros? El problema yo lo veo desde este punto de vista. Realmente la situación económica, como vemos, está yéndose de mal en peor y estamos camino a seguir los pasos de la Argentina, que ya están, digamos, con devaluación, están con inflación, están con problemas. Y si seguimos más ahí, va a pasar lo que ha pasado en Venezuela. Yo he vivido en Venezuela, he estado en Brasil, he estado esto y las he vivido. Y las he vivido en los tiempos cuando incluso Chávez entró y bueno, en fin. Y realmente estamos llegando a esos pasos. Y todo tiene que centrarse en un punto de vista muy importante que ha dado, y no sabía eso de los estudios de las ideas. No sé si se mantiene esa facultad, don Walter, pero se debería renovarla y tenerla en todas partes, porque ahí está el centro del problema. El centro del problema que tenemos en Bolivia y en Sudamérica en general es que se está en busca de, no sé, un cambio geopolítico de intereses que van no a la democracia, sino a fortalecer justamente esas autocracias o esos nacionalismos absurdos que nos llevan, digamos, a esas irracionalidades. Y lamentablemente en Bolivia no tenemos una oposición que haga, por ejemplo, eco a los problemas en estos momentos económicos. Y lo que peor me preocupa es que ni los sectores industriales, el sector, por ejemplo, de empresarios, ni el sector de financiero, todo eso, han alzado la voz y han dicho, oiga, ese presupuesto es una gran mentira. Oiga, realmente, si siguen así, uy, chicas, nos vamos a ir al diablo y va a venir una devaluación. Y van a devaluar, ¿saben por qué? No porque es necesario buscar la competitividad del país, porque lo que nosotros exportamos son materias primas, digamos, commodities, que eso se establecen los precios en el mercado internacional. Sino, ¿por qué? Porque se han prestado ahorita dinero justamente en este momento al mercado interno. Y la única forma de pagarles menos es devaluando. O sea, ahí vamos a devaluar para pagarles menos, porque pues, no tenemos para pagarles a ustedes los 6.000 o 7.000 millones de dólares que nos hemos prestado a ustedes, entonces les pagaremos en bolivianos, pero devaluados. Y ahí se va a armar la hecatombe. Entonces, si tenemos esta figura, le pregunto a los dos, ¿qué debemos hacer nosotros? Una idea les propongo. ¿Será posible que manejemos nosotros nuevamente, arranquemos o sacudamos a los sectores industriales, financieros, universidades, sectores pensativos y todo eso, que realmente pongan el dedo en la llaga y saquen la mentira en el cual está cayendo, nos están vendiendo este gobierno, no solamente en el tema de justicia, política, democracia, elecciones y todo, sino en el económico, en todas estas barbaridades que nos van a llevar a esto, o nos confiamos solamente pues en seguir teniendo estas charlas y pensar que la oposición como tal la vemos, que no hay tal oposición para mí, ok, ¿verdad? Nos va a llevar a ese camino, a la Argentina o Venezuela y directo a Cuba. Perdón, con eso termino. No sé si Martín quisiera hacer algunas reflexiones a partir de la presentación que ha hecho también Walter. Gracias a Walter por esa mirada y esa perspectiva, porque la gran pregunta es si hay una gran expectativa por un lado y por otro lado estamos reteniendo las inversiones por la alta incertidumbre. ¿Cuál va a ser el manejo de estas emociones por el lado político? Y eso Walter lo explicó bien. ¿Qué respuestas da el populismo a estas situaciones? Quiere decir, si tenemos disposiciones
negativas las van a promover más aún, no los van a contener. Y eso significa que se va a caldear, se pueden caldear las cosas tremendamente, y esas energías que se liberan ahí podrían ser parte de la lucha contra las élites, ¿verdad? Es decir, se aprovecha se canalizan esas emociones justamente para la lucha, la pelea, la destrucción de las élites. Eso es lo que es un gran riesgo que podría venir de que las emociones en vez de, y la situación social en vez de darle conducción, de cuidar las cosas, no, se las va a utilizar políticamente. Y eso nos va a llevar a una situación de muy alta conflictividad. Sí, no sé, Walter, si quieres añadir algo después de la reflexión que hizo Carlos Alberto y la de Martín. Quería empezar. Uno de los más grandes internacionalistas franceses, el profesor Bertrand Badi de Sciences Po París, ha escrito un libro sobre el populismo y su tesis central es muy sencilla y apunta justamente a lo que Martín estaba señalando. El populismo surge de las crisis. Su estudio empieza en el siglo XIX, muestra la primera crisis es causada por la industrialización, ¿no? Y entonces él estudia los distintos fenómenos populistas en el siglo XIX y el siglo XX y atribuye el crecimiento del populismo a este tema de las emociones que ha tocado también Martín. Entonces, habiendo pasado la etapa de las vacas gordas, ahora viene la etapa de las vacas flacas, que es precisamente el mejor posible caldo de cultivo para el populismo, tal como lo ha señalado Martín. Van a ser víctimas las élites, todo tipo de élites, ¿no es cierto?, para atizar el miedo y la furia de aquellos con los cuales el gobierno no va a poder cumplir, como también lo ha señalado Martín. Es decir, con qué van a pagar las expectativas crecientes de esas capas bajas. Ese es un problema sin solución para el gobierno y la solución planteada por el populismo es el retorno de Evo al poder y de todas esas mentiras, ¿no es cierto? Ahora, de la segunda pregunta, ¿cómo derrotar al populismo? Ese es uno de mis 7 artículos y no voy a tomar el tiempo ahora, pero parece, por lo que he analizado en varios estudios de qué ha pasado el siglo XX y el siglo XXI, parece que una de las cosas que más resultado da viene del propio interior del gobierno populista o del autocrático, que son divisiones internas. Y lo estamos viendo esta semana. Evo está pidiendo imponer su gente en el gabinete, primero que nada para mostrar quién manda, ¿no? Y segundo, para poner su propia gente en el gabinete, y lo ha dicho clarito en la cita con la que yo empecé. La gestión le importa un comino, lo que le importa es la política, y la política para Evo es Evo en el poder. Entonces, eso va a dar lugar a divisiones, porque por constitución, candidatos en la próxima elección pueden ser perfectamente Choquehuanca, Arce Catacora. De Evo se podría cuestionar por distintas razones, pero si tiene un organismo electoral totalmente controlado, no ha de tener ningún problema. Pero pueden haber divisiones al interior de la cúpula del populismo, y eso podría dar una esperanza de que se vaya desarmando desde el interior. Esa es la única esperanza que puedo dejar con ustedes en este momento.